Muy buenos días y bienvenidos a Diálogos con Samir Daniel Castillo. Hoy es domingo 15 de octubre del año 2023. Hoy vamos a hablar sobre el conflicto israelo-palestino, lo ocurrido el pasado 7 de octubre de 2023. Miren, el Hamas decidió atacar suelo israelí en una operación hay que admitirlo, muy organizada. eh, Se reveló que han tenido una logística militar muy efectiva, donde lanzaron más de 7.000 misiles a suelos israelíes para poder atacar objetivos militares como también objetivos civiles. No solamente esto ha traído una gran serie de muertos y también de heridos en esa zona. Más de 250 muertos impactó inmediatamente, pero hasta el sol de hoy ya tenemos entre ambos bandos más de 4.100 muertos, puesto que Israel inmediatamente respondió a este ataque e invadió de una manera feroz Gaza y los intereses de el Hamas. El Hamas es una fuerza militar que está siendo apoyada efectivamente por Irán, como también por Qatar, y los líderes militares viven y son protegidos por la inteligencia turquía allá en Ankara, Turquía. Israel ha comenzado a atacar también a Siria, entre otros países. Pero nos preguntamos por qué no atacan a Turquía. Turquía es quien ha apoyado a Hamas, a los líderes militares, puesto que desde allí es que se llevan a cabo las grandes estrategias. Esto lo vamos a dejar ahí para un próximo análisis, pero vamos a hablar de las raíces de causa de todo esto que vemos en el Medio Oriente, principalmente entre Israel y Palestina. Como bien sabemos, Israel es el pueblo elegido de Dios según las versiones bíblicas, pero hay otras versiones que debemos analizar antes de quedarnos con los análisis bíblicos. Miren qué está sucediendo. Esa zona siempre estaba dominada por el Imperio Romano. El Imperio Romano, con su emperador Tito, decidió en el año 70 destruir Jerusalén y quemar también el gran templo de los judíos. Al ver esta realidad, los judíos decidieron irse hacia otros territorios, hacia el este, los árabes, y hacia el norte, para poder protegerse. ¿Qué ha sucedido? Ese pueblo árabe, con el tiempo, tuvo conflictos con el Imperio Bizancio. El Imperio Bizancio, o Imperio Bizantino, eran los que gobernaban la zona este, el Medio Oriente, del Imperio Romano. ¿Mm? Al el Imperio Bizancio no tener tantos efectivos para luchar contra el pueblo árabe, deciden negociar y exigir al pueblo eslavo hacia el norte de Turquía que se conviertan al judaísmo. De esa manera, convirtiéndose al judaísmo, ellos pudieron lograr que los judíos convertidos lucharan contra los árabes para defender las causas del gobierno o el imperio bizancio. Ya el imperio bizancio, cuando colapsa en el año 1453 de mano del imperio otomano turco, esos judíos y árabes se van repartiendo entre territorios y comienzan a vivir en paz. Comienzan a vivir en paz en ese gran reinado del Imperio Otomano Turco y no entran en conflictos. Conflictos como los conocemos hasta ahora. O han ocurrido conflictos entre tribus, pero lograron controlarse. ¿Qué sucede en el año 1890? En el año 1890 se crea el sionismo. El sionismo, de mano de Theodor Herzl, se crea para llevar a cabo un país para los judíos. Y ese país, como bien sabemos, era Palestina, como le puso los romanos a ese territorio. Una gran cantidad de judíos va hacia Palestina, unos 1.100. Luego, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el, los vencedores logran dividirse mediante el acuerdo Sykes-Picot la zona del Medio Oriente. Le han prometido a los judíos y los árabes territorios, han entrenado a los judíos y árabes en esos territorios y lograron que ellos se pelearan por esos territorios. Eso sucedió en el en la década de los 20, pero luego en la década de los 30 ocurre la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial es interesantísimo, puesto que vemos
cómo los alemanes le dicen a Inglaterra, a los vencedores, a esos mismos que se dividieron los territorios en el Medio Oriente: miren, señores, aquí tenemos a los judíos, no lo queremos aquí, pero queremos su pertenencia, así que llévenselo, que ellos también quieren irse mediante su comunidad de migración judía. Los ingleses dicen no. ¿Por qué razón? Porque ven a los judíos que están tomando muchos territorios, han comprado territorios desde la década del 20 en ese entonces, y temen que sean incontrolables. Y así ha sido. Hitler le dice: llévenselo. Los ingleses le dicen: no, dame un momento. ¿Qué decisión toma Hitler? Hitler dice: pues entonces vamos a trabajar con la cuestión judía. Trabajando con la cuestión judía, ahí mismo ocurre lo siguiente. Joseph Mengele dice que ellos son muy útiles para llevar a cabo experimentos científicos, como así mismo ocurrió. ¿Qué sucede? Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los ingleses ven que los judíos van al territorio de Palestina, se comienzan a congregar, y los ingleses impiden que gran cantidad de barcos con más de 1.000 efectivos militares ingleses impiden que los judíos entren a ese territorio. Inmediatamente, los ingleses, al descubrir que no pueden atacar a esos judíos, puesto que está la Sociedad de Naciones al ojo, que es lo que conocemos hoy como la ONU, comienzan a entrenar y a convencer a los árabes que luchen contra esos judíos que están invadiendo sus territorios. Los territorios que tanto ingleses como franceses le prometieron a los judíos y los árabes. Ahí los ponen a luchar entre sí. En el 1948, la ONU declara el Estado de Israel. Desde entonces, los árabes, entrenados y también apoyados por detrás por Inglaterra, y los franceses, comienzan a luchar por más territorio y a luchar por que se les reivindiquen sus derechos de vivir en ese territorio. ¿Qué sucede? Esto ha provocado desde ese entonces, de 1946 hasta ahora, una serie de eventos de conflictos entre árabes e israelíes. Todo esto promovido desde atrás por ingleses, por franceses, como también, luego lo veremos, por Estados Unidos, para proteger sus intereses imperialistas en la región. Como vimos, como Estados Unidos manipuló a Golda Meir para que pueda lograr darle los territorios a Egipto, pueda darle los territorios a Egipto en, en nombre de los judíos. La misma Golda Meir dijo que somos un pequeño pueblo y vivimos bajo la potestad de los intereses de las potencias que nos protegen, que en realidad nos manipulan. En el 1993 ocurren los acuerdos de Oslo, donde legalizan la autoridad de Palestina en el norte, autoridad política en el norte, en Cisjordania, como también en Gaza. Hasta el sol de hoy vemos cómo todos estos conflictos han ocurrido por los mismos conflictos de siempre, pero no los mismos conflictos de siempre de hace 1 millón de años, no, los mismos conflictos de siempre que se desataron luego desde que Inglaterra y Francia se hayan dividido los territorios, hayan prometido a los árabes y judíos territorios y no hayan cumplido. Todos queremos paz, todos estamos alarmados por estos conflictos de Israel y Palestina, pero nunca habrá paz en este territorio hasta que los responsables de todos estos eventos que estamos conociendo por más de 100 años no se responsabilicen. Y me refiero a Inglaterra, Francia y Estados Unidos y sus socios. Ya es tiempo de que ellos tomen carta en el asunto y se responsabilicen por todo lo que ha causado. Palestinos y judíos son víctimas de todos aquellos que los han manipulado por todo este tiempo detrás para defender y configurar sus intereses geopolíticos en la región. Así que esto es lo que ha ocurrido y esto es lo que muchos analistas y historiadores no quieren plantear ni decir, pero esta es la realidad. Así que le agradecemos a todos ustedes que han estado conectados con nosotros este domingo y espero que les sirva de utilidad toda esta información que hemos esbozado en este análisis. Muchísimas gracias por estar conectado con nosotros en Diálogos con Samir Daniel Castillo.